Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesús. Bendecimos a todos nuestros hermanos, amigos, todos aquellos que en esta hermosa tarde se están conectando. Vamos a estar compartiendo en esta hermosa tarde una palabra maravillosa de Dios. Dios quiere llenar su vida de su poder. Dios quiere que usted y yo le conozcamos. Pero antes de comenzar esta palabra vamos a escuchar una alabanza. Vamos a adorar al Señor en un momentico. Rey amado, tú eres precioso, Señor. Tú eres digno. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
En esta hermosa tarde quiero bendecir tu vida con una palabra maravillosa que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 25 al versículo 34. Quiero que me acompañes en la lectura de esta palabra maravillosa. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Yulisa, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, la gloria de Dios sea derramada sobre tu vida. Victoria de Arcos, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Aleluya. Y a todos aquellos que se están conectando, reciban de parte del Señor ricas bendiciones. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud se aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, gracias por esta palabra, mi Rey, que nos has permitido leer en esta hermosa tarde. Dios, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y te pido, mi Rey amado, oh eterno Dios, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de tantas personas necesitadas, tantas personas, oh Dios, que están padeciendo por cualquier enfermedad, Señor, por cualquier problema, que están pasando tribulaciones, mi Rey amado, que están necesitando una palabra de salvación, que están atados, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, rompa todas esas cadenas de maldiciones, que esta palabra, Señor, les liberte, les ilumine, mi Rey amado, de una manera especial, Señor. Que si hay algún enfermo, mi Rey, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oh Dios, sea levantado, sea sanado, mi Rey, porque creemos en tu palabra, Señor. Creemos lo que tú nos has dado en tu palabra, Señor, y por eso lo predicamos, porque tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios maravilloso, mi Rey. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Háblanos conforme a nuestra necesidad y conforme, oh Dios, a tu divina y santa voluntad, mi Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Allí donde estás puedes darle un fuerte gloria a Dios al Señor, porque esta palabra hoy el Señor la trae para tu vida. Así como esta palabra llegó a mi vida y fue de grande bendición, Dios ha puesto en mi corazón de traerte esta palabra de revelación a tu vida. El tema que le he puesto a esta palabra es el poder de Dios dispuesto para tu vida. El poder de Dios dispuesto para tu vida.
ese es el tema de esta hermosa palabra. Aquí vemos una historia maravillosa de una mujer que venía padeciendo de un flujo de sangre por un tiempo de 12 años. Mucho tiempo de estar sufriendo esta mujer. Una mujer que estaba rechazada por la sociedad. Esta mujer estaba relegada. Prácticamente había perdido a su familia. La palabra de Dios no nos dice si esta mujer tenía hijos, tenía hogar, pero sabemos que estaba rodeada de familias y que no podía, por su condición en la que se encontraba y por lo que la palabra de Dios le prohibía, estaba apartada, vivía sola, vivía aislada, porque estaba desahuciada por los médicos. Y por lo tanto, esta mujer vivía una vida muy amargada. Dice la palabra de Dios que esta mujer había visitado todos los médicos habidos y por haber. Cuando te hablo de los médicos habidos y por haber, conocemos aquellos médicos que trabajan con la medicina, la que ellos han estudiado, y los otros médicos que trabajan con medicinas ocultas. Esta mujer visitó a todo el mundo, pero dice la palabra de Dios que su estado era peor. Yo no sé por qué enfermedad o por qué situación tú estás pasando en estos momentos, pero lo único que te sé decir es que si hay solución, si hay salvación, si hay sanidad para tu vida, hay una esperanza dispuesta para ti. Esta mujer había gastado todo lo había gastado, y su vida estaba empeorando cada día más. Usted se imagina 12 años, una mujer botando flujos de sangre. Si las mujeres que sufren de los periodos menstruales y quizás se pasan unos días, se encuentran agotadas, se encuentran enfermas por unos días solamente. Usted se imagina 12 años, día tras día, con este problema de menstruación. Esta mujer estaba sin fuerza, esta mujer quizás el color estaba demasiado pálido para ella. Podemos imaginarnos el estado de esta mujer. Pero dice la palabra de Dios que esta mujer, ya en su etapa de sufrimiento, escuchó hablar de Jesús. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, verso 25, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su mano. Esta mujer solamente oyó hablar de Jesús, pero su necesidad era tan imperante que esta mujer prestó atención. Escuche, prestó atención a las palabras que venían a favor de Jesús. Y dice la palabra que ella buscó la forma de cómo llegar donde estaba Jesús. Y tocó su manto, porque en su corazón decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Escuche bien, mi amigo, mi hermano, ¿cuántas veces has escuchado hablar de Jesús? ¿Cuántas veces has tomado la palabra de Dios para leerla en desesperación por tus problemas, por tus dificultades?
¿Cuántas veces has abierto el Salmo 91 porque has tenido persecución, porque has tenido dificultad? ¿Cuántas veces has abierto el Salmo 6? Porque es un salmo que habla acerca de un hombre agonizando, un hombre enfermo y pidiendo misericordia a Dios. ¿Cuántas veces has buscado a los médicos? ¿Cuántas veces has visitado a los brujos? ¿Cuántas veces has estado haciendo cosas ilícitas, tratando de conseguir tu sanidad, tu liberación? Pero no ha sido posible. ¿Cuántas veces has escuchado una palabra de liberación, de sanidad, de salvación, pero te entra por este oído y te sale por el otro oído? No has querido prestar atención al mensaje de salvación. Déjame decirte que esta mujer 12 años tenía de estar padeciendo con esta enfermedad, pero esta mujer, escucha bien, estuvo atenta. Dijo: yo sé que el único que puede hacer el milagro en mi vida se llama Jesús de Nazaret. Y por eso esta mujer dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana. Aleluya. En esa mujer, cuando escuchó hablar de Jesús, su fe aumentó, su fe creció. ¿Sabe? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es necesario, querido amigo que usted me está escuchando, querido hermano, que nunca deje de escuchar la palabra de Dios. Cada vez que usted vaya a escuchar la palabra de Dios, lo haga con un corazón abierto, con una mente dispuesta al cambio, con una mente dispuesta a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer se despojó de todo. Mire, se despojó de todo problema, se despojó de todo obstáculo que podían estar delante de él. Cuando le hablo de todo obstáculo, se lo digo porque la ley de Moisés prohibía a estas personas que padecían de flujo de sangre. Para ellos estas personas estaban inmundas, no podían estar relacionadas con la sociedad, tenían que estar relegados, tenían que estar separados. Y esta mujer se la jugó el todo por el todo. Escuche bien. Ella no le importó si de pronto padecía, si de pronto iba a morir en el intento. Ahora yo te pregunto, querido amigo, ¿qué te impide a ti acercarte a Jesús? ¿Tu religión? La religión no salva. ¿Tu familia? Tu familia no te va a salvar. La salvación es individual. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por nuestras vidas. Por eso, querido amigo, querido amiga, querido hermano, yo te invito a que tomes la actitud que tomó esta mujer, que no le importó lo que se le podía presentar más adelante. Esta mujer tomó una decisión y dijo: si tan solo tocare el borde de su mano. No eran 2 personas las que estaban con Jesús. Con Jesús había más de 5,000 personas. Porque Jesús era asediado, Jesús era buscado. Miles de personas estaban alrededor de Jesús. Y para esa mujer llegar donde estaba Jesús le era totalmente casi imposible por su estado de salud y por la condición de enfermedad que ella tenía. Ella sabía que si ella entraba a ese lugar,
y la gente se daba cuenta de que ella estaba padeciendo de flujo de sangre, podía morir inmediatamente, porque la apedreaban. Escuche bien. Y esta mujer no le importó. Ahora, algo que me impacta a mí de esta palabra, porque esta mujer pensó solamente en el borde del manto. ¿Por qué no dijo, si yo me postro delante de él, si yo le toco su brazo, si yo le toco su hombro? ¿Por qué dijo, si tan solo tocar el borde de su manto? Yo quiero mostrarle a usted algo maravilloso que el Señor me ha mostrado en su palabra. Y es que el borde del manto de Jesús había algo maravilloso. Ese manto que usaba Jesús, te lo voy a explicar de una manera sencilla. Ya ustedes conocen la ruana que utilizan los paisas aquí en Colombia, el poncho que le llaman. Es algo así parecido. No es un vestido largo, es algo que ellos se colocan para cubrirse cuando van a orar. Pero en cada punta, en las 4 puntas de esa vestimenta que ellos se colocaban, de ese manto, habían 4 hebras de hilos. Y esas 4 hebras de hilos tenían 5 nudos. Yo le voy a explicar qué significan esos 5 nudos. Le voy a explicar qué significan esas hebras de hilos. Esas hebras de hilos estaban, cada punta tenía 8 hebras de hilos. Y en esas 8 hebras de hilos habían 5 nudos. Esos 5 nudos representaban los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. Esos representaban esos 5 libros, esos 5 nudos. Esas 8 hebritas de hilo, escuche bien, numéricamente representan el número 600, más 5 nudos que habían serían 605, más 8 hebras de hilo serían 613. Y esos 613 representaban los 613 mandamientos que Dios le había dado a Moisés para que se los diera a su pueblo Israel. Quiere decir que cuando Dios le dijo a Moisés que cuando ellos fueran a orar, se colocaran esa vestimenta, ese manto, para que cuando ellos miraran esos flecos que habían en cada punta del manto, recordaran que tenían que cumplir los 613 mandamientos que Dios había dado a Moisés para su pueblo. Pero déjame decirte algo más. El espacio que hay entre un nudo y otro nudo, ahí hay 4 espacios. Esos 4 espacios representan las 4 letras del nombre de Jehová, con la cual Dios se le presentó a Moisés el yo soy. Esas 4 letras representan el nombre de Jehová. Quiero decirte algo más poderoso todavía, que esos 5 nudos representan 5 nombres de Dios. El primer nudo representa a Dios como el Dios Todopoderoso. Escucha bien. Al Dios
todopoderoso, el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Representa el primer nudo. El segundo nudo representa al Dios de los ejércitos, porque fue el Dios que peleó contra el ejército de Faraón. Escucha bien. El tercer nudo representa el nombre de Jehová. Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Representa, que quiere decir que Dios fue quien abrió el mar para que el pueblo de Israel cruzara el mar en seco. El cuarto nudo representa el nombre de Jehová Jireh. ¿Y qué es Jehová Jireh? Jehová nuestro proveedor. Quiere decir que fue el Dios que proveyó al pueblo de Israel de maná en el desierto, que le dio de beber agua en el desierto de la peña, y la peña era Cristo. El mismo Dios que proveyó de corderito a Abraham el día que Abraham iba a sacrificar su hijo. Y el último nudo, escucha bien, el último nudo de ese manto representa el nombre de Jehová Rafa, que quiere decir Jehová es mi sanador. Aleluya. Bendito y alabado sea Dios. Aquí vemos algo maravilloso, el por qué esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. La palabra de Dios nos habla en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Voy a leerle ese texto bíblico. ¿Qué nos dice este texto bíblico? Malaquías capítulo 4, verso 2. Y aquí vemos una promesa maravillosa de parte de nuestro Dios. Vemos una promesa maravillosa de parte de Dios. Y es una profecía maravillosa. Dice, mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ellos sabían que esta profecía era una profecía mesiánica y que hablaba acerca de Jesús. Aquí habla acerca de las alas, pero en el texto hebreo original no habla de las alas, sino habla del manto, del borde del manto. Y por eso esta mujer conoció que Jesús era un rabino, era un profeta, más que un profeta de parte de Dios, y que sabía que en ese manto que Jesús tenía había sanidad para ella. Por eso esta mujer dijo, si tan solo tocare su manto seré salvo. Si nosotros miramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 35 y versículo 36, que se lo voy a leer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 14, 35 y 36 dice de la siguiente manera. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias
trajeron a todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mire, todas estas personas conocieron que Jesús era el Mesías y que había poder de sanidad para él. Bendito y alabado sea Dios. Había sanidad. Por eso esta mujer tomó esta determinación y dijo: si tan solo tocare su manto, seré salva. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Y la palabra de Dios nos dice que esta mujer llegó donde estaba Jesús. Y cuando tocó el manto de Jesús, dice la palabra de Dios, verso 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Recibió poder de Dios, recibió sanidad, recibió liberación esta mujer. Luego Jesús, conociendo en él mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Para las personas naturales, amigo, hermano, para las personas que no tienen esa revelación maravillosa, lo que Jesús le estaba diciendo era algo como que no tenía, ¿qué podemos decir? No era lógico lo que estaba diciendo. Si había miles de personas al lado de Jesús y lo echaban para allá y lo echaban para acá, lo tocaban, iba a decir a él: ¿quién me ha tocado? Por eso uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿cómo dices quién me ha tocado? Si ves que la gente te empuja, te estrecha, te ala, te toca. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque de mí ha salido poder. Esta mujer tocó a Jesús con fe en su corazón. Ella abrió su corazón a Jesús. Se acercó a Jesús de corazón. Por eso yo te invito a ti en esta noche a que tú te acerques verdaderamente a Jesús de corazón. Que no te acerques como los otros que estaban alrededor de Jesús, solamente por simpatía. Hay muchos que tienen a Jesús por simpatía. Hay muchos que van a las iglesias por simpatía. Es que me gustan las alabanzas, es que me gusta cómo predican. Pero sinceramente no buscan a Jesús con ese amor, con ese corazón dispuesto. Reconociendo que hay una necesidad en cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos años tienes de estar en el Evangelio. No sé cuántos años tienes de estar conociendo a Jesús. Pero déjame decirte que es necesario de que usted se acerque a Jesús con un corazón contrito y humillado. Que cada vez que usted se acerque a Jesús, sienta que usted necesita a Jesús. Usted necesita a Jesús. De corazón usted debe buscar a Jesús. Debe reconocer que en su vida hay una necesidad. Que no importa cuántos años tenga usted de estar caminando con el Señor, pero cada vez que usted se acerca a la presencia de Dios, usted sepa que usted necesita de su presencia. Por eso le invito en esta hermosa tarde de que usted cada vez que busque al Señor lo haga de corazón. Esta mujer lo hizo de corazón. Mire lo que dice la palabra. Jesús comenzó a buscar quién era aquella persona que le había tocado. Déjame decirte que Jesús no necesitaba mirar, examinar quién era, porque Jesús ya sabía, Jesús conocía. Jesús lo que quería era
que aquella mujer tomara una decisión y fuera valiente y se acercara a Jesús y confesara con su boca lo que su corazón había creído. Por eso esta mujer, cuando vio que Jesús sabía que ella era, esta mujer se acercó temerosa. ¿Por qué tenía miedo esta mujer? ¿Por qué estaba temerosa? Porque ella sabía que había infringido la ley. Ella había violado la ley en ese momento. Porque ella no se podía acercar a nadie y no podía tocar a nadie. Porque al ella acercarse a Jesús, primeramente había tocado a muchos de los que estaban alrededor de Jesús. Y los había contaminado. Habían quedado impuros. Y no solamente eso, sino que al llegar a Jesús y tocar a Jesús, ella había contaminado a Jesús. Pero todo esto se hizo para que se cumpliese lo que dice la profecía de Isaías capítulo 53. Yo quiero leerle lo que dice Isaías 53. Mire lo que dice Isaías 53. Aquí vemos esta profecía cumplida en esta mujer y en Jesús. Dice la palabra, verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el castigo de todos nosotros. Allí, en el momento en que esta mujer tocó a Jesús, Jesús tomó esa enfermedad, la llevó hacia él. Él cargó con ese peso. Y por eso fue que salió el poder de Jesús sobre esta mujer. Y esta mujer, dice la palabra de Dios, que se acercó a Jesús, pero se acercó temerosa, se acercó con miedo. Dice la palabra en el verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mi amigo, esta mujer se confesó delante de Jesús. Esta mujer aquí reconoció el poder de Dios, reconoció que Jesús era su Salvador, que Jesús era su sanador y que ella solamente necesitaba postrarse delante de su presencia. Reconoció que había ido a tantos médicos y que estaba padeciendo, y toda la verdad se la dijo a Jesús. Y la palabra de Dios dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Mi amigo, mi hermano, hoy no es necesario de que tú vayas buscando el manto de Jesús. Quizás por ahí hay sectas que te están vendiendo el agüita, te están vendiendo, escuche bien, te están vendiendo aceite, supuestamente aceite ungido. No hagas eso. Dios no te está diciendo que tienes que buscar un aceite ungido. Dios te está diciendo que busques al ungido de Jehová, que se llama Jesús de Nazaret. Hay muchos que comienzan a vender y a comercializar con el evangelio. Hay muchos que te hacen que tú comiences a hacer pactos para buscar una sanidad.
Dios no se vende de esa manera. Escucha bien. Dios no se vende de esa manera. Los que se venden son las prostitutas y Jesús no es una prostituta. Jesús vino a darte, vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Jesús vino a derramar su sangre para darte salvación. Jesús cargó con tus pecados, Jesús cargó con tus enfermedades. Y se lo hizo ver a esta mujer. Cuando esta mujer se acercó a Jesús y lo tocó, transfirió la enfermedad a Jesús. Y Jesús le transfirió su poder. Jesús cargó allí con su enfermedad. Y la palabra de Dios nos dice que por su llaga nosotros somos curados. Solamente tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. No te dejes engañar. Tienes que estudiar la palabra. Tienes que buscar de Dios para que Dios te revele su palabra. Hay poder de Jesús para tu vida. Hay sanidad, hay esperanza. Quizás tú no tienes esperanza. Quizás te han dicho los médicos que tú... Así como esta mujer estaba desahuciada. Había visitado todos los médicos habidos y por haber. Brujos, hechiceros, chamanes. Había visitado el ocultismo. Déjame decirte que solamente Jesús tiene el poder y tiene la autoridad. Por eso te invito a que verdaderamente abras tu corazón al Señor. Hoy el Señor puede hacer un milagro en tu vida si solamente crees en la palabra de Dios. Si crees hoy que el Señor está dispuesto a derramar su gloria sobre ti, Dios lo va a hacer. Yo no sé qué enfermedad te estás padeciendo. Yo no sé si estás contagiado del COVID. Yo no sé si tienes algún familiar con el COVID. Yo no sé si tienes algún familiar padeciendo cualquier clase de enfermedades. Pero sí sé en estos momentos que tú necesitas de Dios. Que todos necesitamos de Dios. Necesitamos combatir una enfermedad que el hombre carga con ella y no se da cuenta y esa enfermedad se llama el pecado. Y el Señor quiere borrar tu pecado. El Señor quiere limpiarte con su sangre preciosa. El Señor quiere darte vida y vida en
Voy a orar por aquellas personas que están enfermas. Si usted está conectado y está pidiendo oración, voy a orar por usted. Bendigo a Elder, Aide Redondo, Melanie Povea, Kenia Barcelona. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Todos aquellos. José del Carmen Pedraza, Dios te bendiga, mi hermano. Aleluya. Besodia Negrete, prima, Dios te bendiga. Alfonso, Dios te bendiga. Que el Señor te llene de su presencia. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. A todos aquellos que se han conectado. Tulio José Cogollo, mi amigo, Dios te bendiga. Grato saber de ti. Aleluya. Maybel Vidal, Dios te bendiga. Mi hermano Giovanni Martínez, Dios te bendiga. Dígame, ¿cuál es su petición? Voy a orar por usted. Voy a orar por usted. Diana y Miguel, Dios te bendiga. Mi hermano Osvaldo Torres Velázquez, Dios te bendiga. Gusto verte. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Claro que voy a orar por ti, Erice. Dios te va a visitar allá donde estás en Bogotá. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Mi hermana Candelaria, Dios te bendiga. Claro que vamos a orar por nuestro primo en Medellín, Ramiro. Dios lo va a visitar. Voy a esperar unos minuticos para saber quiénes son los que necesitan oración. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras tanto, seguimos adorando al Señor. Seguimos bendiciendo su nombre. Padre, gracias. Dios eterno, Dios del cielo, Dios de la tierra. Tú eres el creador de nuestras vidas. Tú eres el salvador de nuestras vidas. Señor, a ti levantamos nuestra mirada, Señor. ¿A quién más tenemos en los cielos sino a ti, Señor? Dice la palabra. Oh Jesús, tú estás a la diestra del Padre. Tú estás allí, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Mira, te comienzo a presentar, mi Rey amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. A cada una de estas personas, Señor, te presento a Erice. Te presento a Ramiro, Señor. En el nombre de Jesús. Te presento a todos aquellos, Señor, que en estos momentos están padeciendo